Hoy es miércoles 11 de junio, siendo las 9 de la noche. Hoy vamos a darle continuidad al caso de trastorno bipolar. Este caso es muy importante porque no solamente te exhibe cuál es la situación actual de las iglesias, sino que es muy importante porque me direccionó al plan secreto de Dios que estoy desarrollando hoy en día. Vamos a hablar de una experiencia que tuvo el caso anónimo, que está aquí a mi lado, y vamos a registrar lo que a ella les aconteció el pasado 16 de mayo. Vamos a registrar lo que sucedió el pasado 16 de mayo dentro de su local, cuando a ella se le rompió o se le trabó su pulsera. Se le rompió su pulsera de granate y yo no sabía el significado ni el trasfondo espiritual de esa pulsera, pero ella comenta o comparte que a la hora de hacer un movimiento dentro de su trabajo, su pulsera se le rompió. Y al rompérsele ella sintió que una energía descendió. Una vez que se le rompió la pulsera de granate, descendió desde la cabeza hacia los pies. Entonces yo había entendido que al revés, de abajo hacia arriba, pero no, la energía que ella sintió descender de la cabeza a los pies, la sintió acompañada de un escalofrío cuando se le rompió la pulsera de granate. Y esto es muy importante porque nosotros el pasado 10 de mayo, que fue que empezó todo este caso de caso anónimo trastorno bipolar, el 10 de mayo inició, pero el día 11 fue domingo, el día lunes 12 de mayo le di el aceite de olivo, y el día 13 de mayo, para ser exactos, hicimos una oración considerando precisamente los pecados por causa de la ignorancia, y vamos a hablar de ese tema en particular, de objetos que están conjurados y que en lugar de beneficiarnos, lo que nos están provocando es una influencia, el cual en lugar de beneficiarnos nos perjudica cuando investigas el trasfondo. Pero bueno, aquí la tenemos al caso anónimo, y ella nos va a compartir qué fue cómo sucedieron las cosas, que esto fue el día 16 de mayo. Hice un cartel, primer cartel que va a ver aquí, ese cartel lo hice, y luego hice otro el día 17 de mayo. Entonces ahí en el cartel del pasado 17 de mayo, yo comparto la información una vez que investigue el trasfondo espiritual de eso. Bueno, en tus palabras, es que aquí estamos en el parque, hay mucha gente, y bueno, a como se pueda vamos a sacar este tema porque es muy importante. Ahora sí, explícame qué fue lo que sucedió. Ese día llegué como todos los días al trabajo. Abrí la cortina, y al abrir la cortina se me trabó la pulsera. Se me trabó a la hora de bajar la cortina para poder destrabarla. La pulsera se rompió. Al momento que se rompe y se empiezan a derramar todas las piedras de la pulsera, yo sentí como de la cabeza a los pies descendió una energía, y iba acompañada de un escalofrío que me dio por todo el cuerpo. Ese mismo día, en la tarde, pues algo pasó y me decidí a limpiar el lugar donde tengo las plantas, y me deshice de todas ellas que había adquirido días anteriores. Me dispuse a sacar todas las plantas. El motivo de que yo las saqué es porque habían estado viniéndome a cambiar plantas antiguas por plantas nuevas. Entonces en ese momento yo dije, algo está pasando, y simplemente las agarré y las puse cerca de un paradero. Sí, que luego yo me acerqué, le tomé foto, y pasó algo curioso ahí, porque una vez que yo le tomé foto a esa planta de sábila, me empezó a dar una opresión tremenda en la cabeza, y bueno, tuve que llegar y tuve que ungirme con aceite. Entonces se sentía algo pesado con el solo hecho de tomar la foto a esa planta. Entonces esas plantas me llamó mucho la atención. Entonces yo le empecé a preguntar a ella, ¿cómo fue que te hiciste de esas plantas? Cuéntame, ¿esas plantas cómo llegaron a ti? ¿Quién te las llevó? A ver, porque este tema está muy raro. Comparte, por favor. Una persona que ya me vendía plantas de por sí, pero me las vendía, nada más me las vendía y me las dejaba, empezó a llegar al trabajo y me las intercambiaba por otras, diciéndome que las necesitaba y que se las habían pedido. Me intercambiaba por una planta que ya tenía tiempo en el lugar.
y empecé yo a sentir como energía estancada, y fue que yo me dispuse a sacar todas las plantas que había adquirido y solo quedarme con las que empecé en ese local. ¿Desde hace cuánto tiempo para acá empezaron a regalarte esas plantas o cómo llegaban? ¿Te las vendían? Porque me dijiste que cambió, tu atmósfera cambió en tu negocio una vez que empezaron a llegar esas plantas ahí a tu negocio. ¿Cómo fue? Ya lo comenté, yo empecé a sentir como que ya no tenía fluidez de gente, como que yo ya no podía vender, igual que como que estaba estancado algo ahí. Y entonces las plantas, ya tenía 2 meses la persona llevándome plantas normales, pero antes de que sucediera todo y empezáramos con el caso y yo me decidiera a empezar a trabajar, fueron 2 semanas antes que empezó todo este movimiento. 2 semanas antes, podemos decir que es a principios de mayo que empezaron a intercambiar las plantas. Ok, sí, esa parte pareció muy raro. ¿Y bajo qué argumento te llegaba la señora y te los cambiaba? Porque acá es muy difícil que alguien te venda una planta y luego te la cambie por otra. O sea, ¿qué te decía la persona? Que las necesitaba, que se las habían pedido y que yo las tenía. Ok. Después después de lo que sucedió con la pulsera y después de lo que sucedió con la pulsera y retiraste y sacaste las plantas, mi pregunta es, ¿qué pasó con esa señora? ¿Volvió nuevamente a tu negocio o ya simplemente dejó de ir? ¿O cuál es ahorita el estado actual de eso? Dejó de ir por un tiempo y luego empezó a ir otra vez, pero en esta ocasión a pedirme dinero, que necesitaba dinero porque tenía un caso muy fuerte en su familia, que por favor la ayudara comprándole plantas otra vez, pero y si no, que le diera dinero, que la apoyara con dinero. Yo le dije, sabes que no tengo, la verdad, desde que yo hice eso de negarme, y ella no volvió otra vez, pero se siente una energía fuerte ahí en el lugar, o sea, como que dejó algo ahí, no sé. Lo siento por ella, pero no sé, a lo mejor son más personas, pero sí se... Ok. ¿Tú percibes que ahí, al negarte tú a apoyarla, comprándole obviamente plantas, acá la situación está un poquito difícil, no sé, en otros estados, económica, y aquí también está muy muy mal, pero ella comparte que una vez que regresó esta joven... O sea, una señora joven. Cuando regresó esta joven, o esta señora madre joven, y... ahora con los argumentos de que la apoyara y ella se negó, ella dice que cambió su atmósfera, o sea, se fue, pero ella percibe una atmósfera muy pesada, y esa atmósfera pesada que sientes tú en tu negocio, ¿en qué se refleja? ¿Te da dolor de cabeza? ¿No hay venta? O sea, ¿cómo tú lo percibes? No hay venta. No hay venta. Me es muy complicado vender, porque la gente entra y hay gente que no entra, se queda en la puerta y se queda en la puerta y se va. Como wow. Como que algo ven o algo sienten y se van. Yo en un principio pensé que era yo, sinceramente, que yo estaba cargada, o sea que pero hoy me decidí a estar en un rincón en mi trabajo. Ah, tú te aislaste, sí. Porque llegaste a pensar que eras tú, o sea, el solo hecho de estar yendo a puerta eras tú quien la corrías, ¿no? Wow. Y me senté y la gente entró, pero entra como temerosa, o sea, no entra igual, no sé, siento cambios? Que sí, pero no sé, que igual la situación está muy difícil. ¿Es la primera vez que sucede eso en tu negocio, en el negocio en que tú estás trabajando, o es primera vez? Tiene aproximadamente un mes que estoy así. Ok. Sí. Yo te traté el día 10 de mayo, estamos a 11 de junio, ¿no? Ajá. Ya tiene un mes prácticamente. Sí. Y bajó mucho, yo desde el jueves de la semana pasada, viernes no vendí, sábado no vendí, lunes no vendí, martes no vendí, hasta el día de hoy
es que vendí algo, pero también hice algo antes de entrar al trabajo, no sé si está bien, está mal, pero... Ella dejó de apoyarla y a partir de ahí empezó a sentir la atmósfera muy pesada y eso lo ha percibido o le ha perjudicado aún más las ventas. Tiene que quedar registrado esto porque las pulseras, cuando están conjuradas a una deidad, en mi cartel que va a aparecer aquí en el video editado, ahí investigué el trasfondo espiritual, sí, y la pulsera de granate es utilizada para que te vaya bien, en diferentes aspectos, pero a mí me llamó mucho la atención porque se utiliza para tener buena suerte en las relaciones, para atraer relaciones o para atraer personas. Ok, yo quiero preguntarte, ¿cómo fue que esa pulsera de granate llegó a ti? Sí, sabemos que no está muy metida con el evangelio, sabemos que tu familia obviamente no son cristianos, no son católicos, no son ateos. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue que esa pulsera llegó a ti? Y obviamente entiendo yo que tú no sabías el significado, al menos claro, como yo nosotros lo investigamos, no sabías el significado, el trasfondo espiritual de eso. Comparte, ¿cómo fue que llegó esa pulsera de granate a ti? ¿Cómo la hice? Ah, ¿tú la hiciste? Tú haces artesanía, ¿cierto? Sí. ¿Tú haces pulseras? Sí. ¿Y las vendes? Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! ¡Ánimo! No, sí, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, en la Biblia enseña que no puedes tatuarte, es transgredir el mandamiento de Dios. Pero una cosa que tú te tatúes con una persona X, a que tú vayas y te tatúes con una persona que adora la Santa Muerte. Los artesanos o las personas, por ejemplo, que hacen ídolos de yeso, por ejemplo, muchos de ellos están consagrados, esos ídolos, a la deidad que ellos adoran. Muchas de las personas que hacen ese tipo de cosas, ¿sí?, de ídolos en yeso, son personas que no son cristianas y tienen otras deidades, adoran a otras deidades, por ejemplo la Santa Muerte. Entonces, cuando tú compras o adquieres algo que proviene de esa clase de gente que no son devotos de Dios, entonces tú acarreas una maldición, tú acarreas un objeto maldito para tu casa, un anatema. Y Josué capítulo 7, si no mal recuerdo, con el pecado de Acán, ahí explica bien esa parte, y ahí hice un cartel en mi página de Derek Prince, y lo hice precisamente por ese tema. En tu caso, tú hiciste esa pulsera, cuéntame, sí, ¿bajo qué conocimiento lo hiciste? ¿Sabías el trasfondo? O sea, ¿cómo fue que lo hiciste? Simplemente, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿tenías conocimiento del significado o el trasfondo de la piedra granate, por ejemplo? ¿Sabías para qué se utilizaba? Que era de protección. ¿Y hasta dónde investigaste? O sea, hasta ahí. Que era de protección nada más. Ok. Por ejemplo, te lo pregunto ¿por qué? Porque en los libros Chamanes de México de Jacobo Greenberg, ahí enseña que los mayas utilizaban el cuarzo. Entonces ellos dejaron de utilizar el cuarzo. ¿Por qué? Porque el cuarzo atrae energías buenas y malas. Entonces en el libro de los Chamanes de México de Jacobo Greenberg enseña que los chamanes con los cuales entrevistaba Jacobo Greenberg, ellos dejaron de usar el cuarzo. ¿Por qué? Porque atraía energías buenas o malas. O sea, atraías de todo. Energías es igual a espíritus. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento en esta área, obviamente, porque no te dedicas a eso, no eres una persona que tenga la asignación de liberación, por ejemplo, nosotros tenemos que investigarlo, tenemos que instruirnos en esos temas, incluso tenemos que instruirnos en esos libros para comprender cómo se mueve todo esto. En tu caso, tú no tenías conocimiento del trasfondo espiritual. Ok, total. Tú lo hiciste simplemente porque a eso te dedicas en tus tiempos libres y de ahí haces dinero. Uh-huh. Ahora, con todo esto que sucedió, mi pregunta es, ¿cómo ves todo esto? ¿O qué enseña la Biblia referente a estos objetos? Pues que hay que saber de dónde vienen y quién los hace y de dónde viene más atrás, porque no sabemos quién realmente. Yo las hago y yo no tengo maldad, pero no sabemos si la persona que me las vendió, con qué energía viene, qué trasfondo tiene más allá y en qué forma me las vendió también. Ok, me hiciste recordar un caso. En su momento yo platiqué con una muchacha
que tomó un curso para dar masajes. Esta señora se metió a un curso para dar la misma técnica que utiliza el sanador de Puebla, el quitadolores, que se hizo muy famoso en TikTok hace poco, holística. Entonces ella, esta joven, que a una de mis contactos por WhatsApp le envié la información, esta joven empezó a sentir opresión, empezó a sentirse mal. Entonces, de un grupo en donde ella se metió de WhatsApp, yo platiqué con ella y le dije, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que tiene? No, fíjate que yo soy sanadora, yo tallo, sí, yo tallo, pero también damos cursos de holística. Entonces ellos empiezan a utilizar ciertas piedras o ciertos inciensos. El chiste es que esta mujer, al final de platicar con ella, me dice que su materia prima la iba a comprar en el mercado de Sonora, en México. Para los que no saben, el mercado de Sonora en México, en la Ciudad de México, es un mercado donde prácticamente llegan todos los brujos, hechiceros, santeros, curanderos a comprar las hierbas, las minerales, inciensos, sí, veladoras. Estas personas, sí, ahí llegan a surtirse o a proveerse. Entonces esta señora que yo contacté por WhatsApp me empieza a decir que la materia prima que ella utilizaba para dar sus masajes, sí, por medio del curso de holística que tomó, estos productos los compraba en el mercado de Sonora. Entonces ahí es donde yo quiero llegar y quiero compartirte que esta señora empezó, no era bruja, no era hechicera, no era curandera, simplemente tomó un curso en línea de holística, sí, para dar masajes, sí, y a eso se dedicaba. Actualmente, gracias a las redes sociales y a toda esta tecnología, uno puede tener acceso a esos cursos, y actualmente hay muchos tomando cursos de Reiki, de holística o de masajes, y esta mujer utilizaba o compraba sus minerales o compraba sus veladoras o compraba todo su producto en el mercado de Sonora. Entonces las personas que venden o los proveedores que venden esos productos, sí, que ella utilizaba para dar masajes, no eran cristianos. Y al no ser cristianos, ¿qué pasa? Tú vas, te surtes, compras y aplicas el conocimiento, tallas, sí, pero estás utilizando ¿qué? Productos conjurados. Entonces, en tu caso, tú al ser una pulsera, sí, tienes que tener hasta mucho cuidado de dónde provienen las piedras que compras o los minerales. Entonces la Biblia enseña que hay que purificarlos. En el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que haga el arca, le dice que tiene que purificar todos los utensilios. Entonces nosotros en la actualidad como cristianos lo que hacemos es que nosotros oramos, ungimos con aceite de olivo nuestras pertenencias. Y así se purifica. Porque como va a aparecer aquí mi cartel, ahí dice que la piedra granate era utilizada por los griegos, lo utilizaban con un trasfondo espiritual, Perséfone. Entonces la piedra en la antigua Grecia se utilizaba, tenía un trasfondo espiritual que te conectaba con el Hades. Entonces vamos a ir al punto que yo quería llegar, a Hebreos 9:7. El aceite de olivo, que representa la sangre de Jesús, te cubre solamente los pecados causados por causa de la ignorancia. Pero una vez que tú ya tienes el conocimiento, como lo estás obteniendo el día de hoy, lo que tú tienes que hacer ahora es ungirlo. O en tu caso, o en otros casos que no aplica ahorita contigo, evitarlos. Refiriéndome y teniendo en mente los ídolos, cuadros o la idolatría. Tendrías que apartarte de eso. Entonces Hebreos 9:7 enseña que la muerte de Jesús solamente cubre los pecados por causa de ignorancia, mas no cubre los pecados por causa de rebeldía. Eso no los cubre. Y esto te va a hacer eco y te va a dar mejor entendimiento, lo vas a absorber mejor con el caso de Francisco de Estados Unidos que ministré en el mes de noviembre del pasado año 2022. El caso de Francisco de Estados Unidos es paralelo, sí, con el caso de la hermana
de Chile, la hermana de Chile. Cuando yo ministré el caso de Francisco, también a la par estuve ministrando el caso de la hermana de Chile. Entonces, esos dos casos yo los estuve ministrando a la par. Entonces, una cosa es que yo te entregue el aceite de olivo para contrarrestar los trabajos de brujería, y otra cosa es la liberación. Te lo voy a explicar de esta manera. Con la hermana de Chile, esta señora, cuando vino a nosotros, ella era atacada por espíritus a la medianoche. Espíritus sexuales a la medianoche. Su caso era muy delicado. Pero ella, a diferencia del caso de Francisco, ella provenía de una familia católica de Hueso Colorado, católica que eran incluso partícipes de la Madre de Calcuta, por ejemplo. O sea, ella provenía de una familia bien católica. Entonces ella hizo algo que el caso Francisco no lo hizo. Ella nos compartió, y es testigo la hermana Gisela, y la hermana Gisela Cortés de Perú es testigo de esa administración, porque ella estuvo presente en la liberación de esa hermana de Chile. Ella destruyó, o ella sacó, o ella escondió anatemas que tenía dentro del cuarto de la hermana. Ni siquiera eran suyos, porque ella comprendió que no podía estar viviendo en una casa donde había anatemas, y puso en riesgo incluso que la corrieran de su casa. Entonces, a diferencia de Francisco, eso no sucedió así. El caso de Francisco es de una persona que está en Estados Unidos, que estuvo yendo tanto con católicos como con cristianos, incluso con brujos. Y 2 brujos él fue, y uno de ellos un brujo era de Guatemala, si no mal recuerdo, y este brujo de Guatemala le mandaba los brebajes desde Guatemala hasta Estados Unidos. Entonces, cuando llega a mí, él se había deshecho de esos brebajes, y eso es lo que habla el caso de Francisco. El problema con Francisco es que al estar viviendo en Estados Unidos con su familia, sí, él entró como un pleito. ¿Por qué? Porque no podía deshacerse del cuadro católico que tenía en su casa, y que por sueño le fue revelado que eso le infligía a él opresión o influencia. Entonces, a él, al estar en una casa que no era suya y en la casa de su hermano, entró en conflicto, y para evitar estar en conflicto, al final él regresó nuevamente los cuadros católicos. ¿A qué voy con todo esto? Una cosa es que yo te ministre sanidad o te dé el aceite para contrarrestar los trabajos de brujería, y otra cosa es que Dios se manifieste para darte liberación. El caso de Francisco, a diferencia del otro caso de Chile, de la hermana de Chile, no hubo liberación. Con la otra hermana sí hubo liberación, pero con Francisco no hubo liberación. Y al final supe por qué no hubo liberación. ¿Y por qué no hubo liberación? ¿Por qué? Porque Francisco no respetó o no obedeció lo que decía la palabra referente a deshacerse de los anatemas o los objetos malditos. Entonces, si tú ya tienes el conocimiento que cierto cuadro está conjurado para hacerte daño, y lo sacas y después lo metes para no tener problemas con tus familiares, ¿qué fue lo que sucedió con Francisco? Lo que sucedió con Francisco es que no hubo liberación con él. Porque agendamos el día sábado liberación. ¿Y qué pasó? A la hora de ministrarle liberación, simplemente Dios no se manifestó. Y al final de todo pude entender por qué Dios no se manifestó en él. Ahora lo entiendo mejor y lo comprendo mejor al leer Hebreos 9:7, donde dice que solamente la sangre de Jesús te cubre los pecados por ignorancia, más no por rebeldía. Entonces, tienes que entender cuál es el sistema, cómo funcionaba el sistema sacrificial. Tienes que comprender cuál fue el objetivo de que Dios mandara a Jesús a la tierra para perdonar nuestros pecados. Y tienes que comprender muy bien, ¿sí?, que si tú no obedeces la palabra o la Biblia, lo que enseña Jesús en su evangelio, aunque tú tengas el aceite de olivo que yo te dé, aunque tú lo tengas en tu casa, si tú aún sigues en rebeldía, ya teniendo el conocimiento, simplemente el aceite de olivo no surte efecto en ti. ¿Por qué? Porque en ese video que yo puse aquí en mi Facebook y se lo mandé a ella, ahí enseña, ¿sí?, que aún cuando él se ungía con aceite de olivo, seguía sintiendo opresión. ¿Pero por qué seguía sintiendo opresión? Porque no se había deshecho de los cuadros católicos. Y al final no lo hizo. Entonces, después de todo eso, platiqué nuevamente con Francisco, y él lo que hizo fue aún peor. ¿Por qué? Porque él buscó una iglesia donde se acomodara a lo que él creía, a lo que él entendía, o simplemente a lo que él quería hacer. Él buscó otra iglesia cristiana donde el pastor le dijo que sí podía tener los cuadros católicos dentro de su casa.
Al final me molesté y después de ese caso yo dejé simplemente de ministrar liberación a las personas, precisamente por personas como lo es Francisco, porque son necias y tercas y no voy a estar perdiendo mi tiempo como comerciante en gente como esa. Y ahí fue, yo me aparté en el año 2022 de hacer liberación, precisamente por casos como el de Francisco. ¿A qué voy con todo esto? Que muchas veces los pastores, en lugar de apoyar o de ayudar, no tanto a uno, sino a la persona que está siendo oprimida con trabajos de brujería, lo que hacen es que más lo condenan o lo hunden. Y aquí tendríamos que hablar de los 3 pastores, ¿sí?, que despreciaron este caso que estoy ministrando y sus fallas. Pero a lo que voy es que al final Dios no puede ser burlado. Y si tú no obedeces la palabra de Dios, aunque tengas el aceite de olivo, simplemente no vas a tener la cobertura de Dios, porque la sangre de Jesús solamente cubre los pecados por causa de la ignorancia, no por rebeldía. Y al final te va a afectar. ¿Por qué? Porque simplemente si tú no estás en obediencia a Jesús, sí, lo que viene para ti es condenación. ¿Por qué condenación? Porque lo que vino para Francisco es, con el caso de Francisco, quedó exhibido que Dios no lo liberó. A diferencia del caso de Paula Medina de Chile. El caso de Paula Medina, sí, Dios sí se manifestó y hubo liberación, pero en el caso de Francisco de Estados Unidos, Dios no se manifestó y no hubo liberación. Y no hubo liberación por causa de su rebeldía. Y aquí entra la necedad o la mediocridad o la ignorancia de los pastores por darle su lugar o darle la preferencia a Francisco. Y lo único que vino para él fue que no hubo liberación. Entonces este caso exhibe que detrás de una pulsera hay una energía. Hay una energía que puede ser de Dios o puede ser del enemigo. Entonces tú que me estás viendo y vienes a mí, tienes que entender esta parte. Dios no bendice si hay objetos que han sido conjurados, sí, a deidades. Y en este caso de Anónimo, si ella no es cristiana, pero tampoco es atea y tiene conocimiento de Dios, pero no es una persona que haga artesanías, sí, conjurados a alguna deidad. En el caso de ella, tiene que investigar, sí, o asegurarse que la materia prima que ella utiliza para hacer sus pulseras, sí, vengan de personas que no tienen nada que ver con el ocultismo. Y si llegase a comprar de aquí en adelante nuevamente materiales o minerales, lo que tiene que hacer, ¿qué tienes que hacer? Ungirlos. Ungirlos con aceite. Con aceite de Así oliva. Es. Que eso es lo recomendable. Bueno, voy a dejar hasta aquí este video porque no quiero hacerlo largo, aparte ya tiene muchas cosas que hacer. Y bueno, hoy nos citamos en este lugar. ¿Por qué? Porque bueno, no podemos hacerlo en su negocio, sí, y bueno, tampoco podemos hacerlo ni en su casa ni en la mía. Así que me despido siendo las 10 de la noche en punto del día 11 de junio. 11 de junio 2025. Ok, hasta luego, bendiciones. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, bueno, todo claro. Adiós.